hemos hablado de características de los colosenses, pero entre ellas quiero mirar en esta siguiente parte, número 3, una iglesia con conocimiento. Una iglesia con conocimiento que tiene la palabra de verdad, que da fruto, que es conocida, que ha llegado a muchos lugares ese evangelio. Así que vamos a hablar, a tratar de mencionar estos 3 versículos 5 al 8 de la carta a los colosenses. Vamos a terminar la carta. La carta no es larga, tiene 4 capítulos, pero nos gastaremos un tiempo. Es una carta doctrinal, por supuesto, porque el centro de la carta es Cristo, es cristocéntrica. Así que es una carta muy grata, de mucha edificación para la iglesia. Gloria al Señor. Una iglesia con conocimiento. Precisamente cuando uno habla con alguien, con algún hermano de la iglesia, con miembros de la iglesia, pues Dios le permite a uno ver el grado, qué fruto tiene, qué conocimiento tiene de la palabra del Señor, porque de eso dependerá el resultado. El conocimiento es lo primero que a uno le llega cuando escucha el evangelio. Uno conoce una nueva enseñanza, uno conoce a Dios de verdad, y eso es lo que genera los cambios, y eso es lo que produce entonces fruto. Así que hoy necesitamos que haya una iglesia que alcance una madurez espiritual, pero esa madurez no puede llegar a darse si esto no tiene conocimiento. Porque una iglesia que tiene conocimiento pero muy superfluo, o sea, muy superficial, un creyente así, en temporadas difíciles, la vida cristiana le va a costar. Así que por eso es necesario no solamente creer en Dios, sino afirmar nuestra fe en la palabra de Dios, porque vea, a nosotros nos vienen toda clase de situaciones, de vientos. Vienen vientos de ¿qué? De incertidumbre, vienen vientos de enfermedad, vienen vientos de falta de las cosas, de la economía, vienen vientos de violencia, de situaciones al seno de las familias. Todo esto pone a prueba, número 1, nuestra fe, y también pone a prueba nuestro conocimiento y nuestra madurez con el Señor. Así que vamos a mirar qué es lo que dice el apóstol San Pablo, que sigue diciendo a los colosenses: a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya habían sabido o ya habían oído por la palabra de verdad que es el evangelio. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional en ese versículo número 5 y voy a volver a leer el mismo versículo 5 en otra traducción, que es la Nueva Traducción Viviente, que dice: ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia, que es la traducción de la palabra evangelio, la buena noticia. En conclusión, para ir entrando y ya no hacer un resumen de los primeros versos que vimos, sino de 2 palabras que vimos en la anterior enseñanza, fe y amor.
A ello se refiere en el versículo 5, es un enlace y dice: ambas cosas a causa de la esperanza, o sea, ¿de qué? De la fe que ellos tienen y del amor en Cristo por todos los santos. Entonces, esto los ha llevado a tener una esperanza firme, reservada en el cielo para vosotros. Así que lo que nos hace a nosotros estar aquí y perseverar es la esperanza que está más allá de toda situación, que está más allá de toda circunstancia. De lo contrario, sería absoluto perder el tiempo. O sea, no tendría sentido venir a congregarnos aquí si nuestra esperanza en Dios fuera para que Dios nos resolviera aquí lo temporal. Eso no tendría sentido y sería lo que Pablo le escribió a los Corintios: si ustedes esperan en Cristo solamente para esta vida, son los más dignos de lástima de todos los hombres. Así se lo dijo Pablo a los Corintios, porque los corintios habían puesto la esperanza, como muchos cristianos hoy, entre comillas, que han puesto la esperanza que Cristo, que Dios, que aquí para allá, que con el rey, que usted no sé qué más. Y la gente habla tanto así que uno se asusta. Pero esa gente no tiene ninguna firmeza, ningún conocimiento claro en Dios, porque todo lo mira solo desde el punto de vista material y terrenal. Pero Pablo dice que la iglesia en Colosas se destacaba porque tenía una fe en Cristo, o sea, fe, que ya vamos a traducirlo ahora a qué es: conocimiento, y amor por la obra, por los santos, por la iglesia, lo llevó a mirar más allá, gloria a Dios, y era mirar a dónde iban a llegar, cuál era la meta. Por eso debemos preocuparnos entre tanto que el día dura, porque la Biblia dice: entre tanto que el día dura, hay que trabajar, la noche viene cuando ya no se puede trabajar. Y eso hace referencia a que mientras tenemos el día de la oportunidad, de la gracia de Cristo, hay que perseverar, hay que ser constantes, hay que ser perseverantes. ¿Por qué? Porque viene un momento en que la gente va a querer buscar a Dios. Claro que sí. La desidia espiritual le pasará a muchos cuando ya no hay más tiempo, porque el Señor viene y levanta su iglesia y ya se acabó el tiempo. Así que la gente correrá de un lado a otro buscando palabra del Señor, y dice la Biblia, y no la hallarán. O sea que no se va a encontrar. No es que Dios, no es otros cuentos que la gente dice que Dios va a borrar las Biblias, que las Biblias van a quedar en blanco. No crea cuentos. No, las Biblias quedarán ahí, los libros. Pero es que el sentido de este libro, para que tenga vida para nosotros, es que Cristo está aquí. Amén. Cuando yo leo la Biblia, cuando hablo de Él está aquí. Pero va a llegar un día en que Cristo no va a estar aquí para la humanidad. Dios llenará todo, porque Él es el Dios que llena el universo y lo que existe y lo que no conocemos. Pero no va a estar su gracia salvadora, no va a estar aquí. Va a estar en otro lugar. Un pueblo tendrá esperanza, Israel, pero nosotros estaremos en el cielo. Gloria a Dios. Esa es la esperanza que tenemos reservada en los cielos. Y Pablo dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bendito el nombre de Jesús. Y ahora permanece la fe, la esperanza, el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Así que Pablo, escribiendo también a los Corintios,
habla de la esperanza que hay, y él hace una gran conclusión al terminar el capítulo 12 de la carta a los Corintios, y el capítulo 13 dice: la fe, la esperanza, porque esto es lo que en verdad a nosotros nos mantiene aquí. Amén. Y el amor, pero hay uno que supera a todos: el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor, y esto es lo más grande, lo más excelso, es llegar a tener esta esperanza, pero que esté con este fruto que nos lo da el Espíritu Santo. Colosenses también, en este mismo capítulo 1, dice el versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, o en este caso en nosotros, la esperanza de gloria. Bendito el Señor. Así que hay una esperanza reservada para nosotros en el cielo. De esta esperanza hemos oído, gloria a Dios, los colosenses oyeron por la palabra verdadera del Evangelio. Bendito el Señor. En ninguna otra parte se encuentra la palabra verdadera. Hay mucha gente profesando creencias y religiones en este mundo, y hay muchas predicaciones, pero la predicación que consolida la esperanza que no avergüenza es la predicación de la verdadera doctrina que se encuentra en la palabra de Dios, que es la buena nueva. Gloria al Señor, que es la esperanza que nos trajo Cristo un día a nosotros. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la esperanza es no solamente, esa palabra debe estar conjugada en un presente que no va a llegar a tener fin, sino que nosotros estamos en un presente de estar aguardando en una hora, en un ya, de los que le esperan. ¿Cuánta gente se acuesta, uno se acuesta, se levanta pensando en tantas cosas, pero ¿será que nosotros tenemos presente? ¿Será que nosotros le hemos dicho al Señor, nos hemos levantado diciendo, oiga, quizás hoy será el día en que el Señor levante su iglesia? ¿Será que en verdad pensamos en eso? ¿Será que cuando nos acostamos, meditamos y estando orando, pensamos en realidad, oiga, yo estoy esperando ahora que Cristo venga? A veces nuestra oración para acostarnos es que Dios nos guarde, que Dios nos ayude, y ya estamos planeándole el día siguiente al Señor. Ya le tenemos la agenda del otro día. Señor, mira para allá, y a Dios lo mandamos a mirar para un lado y para otro. Señor, mira aquí, mira allá, mira allá. A veces uno ora a Dios como si Dios fuera un ciego. De verdad, yo a veces me pongo a reflexionar sobre lo que uno hace, porque uno dice, Señor, mira al hermano tal. Pues eso es una costumbre, pero en verdad todos lo mecanizamos a veces y lo decimos porque otro lo repite, pero no pensamos, no meditamos en lo que decimos. ¿Por qué? Porque Dios no necesita ir a mirar a un lado o a otro, pues Él lo conoce todo. Los ojos del Señor están en todo lugar. Amén. Miran entre los buenos y entre los malos, pero Dios está en todo lugar. Bendito el Señor. Así que fíjate que nosotros hemos aprendido muchas cosas mecánicas y las hemos vuelto de una tradición religiosa, pero el conocimiento de la palabra nos llevará a una reflexión. Porque si el conocimiento
de la palabra, si la predicación del evangelio, cada vez que yo oigo la predicación, no me causa a mí una reflexión, entonces no estaré avanzando, no estoy creciendo, no puedo dar fruto. Pero si el evangelio, cada vez que yo lo escucho, causa una reflexión, quiere decir que me ayudará a poder dar un pasito más. ¿Por qué? Porque a veces uno queda estancado ahí y de vueltas y de vueltas. Yo pienso que a veces uno la vida en Cristo le pasa como Israel en el desierto. Israel en el desierto tuvo 40 años, exactamente 38, de dar vueltas. Y de vueltas, y de vueltas, Israel, y de vueltas ahí, y de vueltas. Y no avanzaban. Y Dios, en esos 38 años, no les quitó la nube, no les quitó el maná, no les quitó la columna de fuego, no quitó el agua, amén. Dios los sostuvo, pero no entraban a donde Dios quería que entraran. Aleluya. Yo a veces pienso que el Señor ha aguantado la venida a recoger su iglesia, precisamente no por los tantos que se van a convertir, sino por los que ya habiendo oído el evangelio, que necesitan poderlo entender y afirmar sus corazones, podamos ser levantados, porque qué triste será quedarse uno aquí habiendo conocido al Señor. Yo creo que la desgracia de todas las desgracias de un ser humano y de un creyente que ha sido bautizado en Cristo Jesús es que el Señor venga y Él se quede aquí. Porque es que Él sí va a entender eso. El resto adorarán la bestia como a Dios, el anticristo. Por eso el mundo tiene que volverse peor de lo que está. Sí. Si usted cree lo que dice la Biblia, el mundo tendrá que volverse más, entre más, habrá una situación peor y peor y peor y peor. Al punto que se necesite alguien que sea capaz de controlar. Un gobernante que tenga la autoridad y que la gente le obedezca. Un gobernante que tenga la sabiduría y la inteligencia. Claro, yo sí le estoy diciendo esto a un materialista, a un llamado ateo, él me diría: eso es lo que estamos esperando. Alguien que gobierne. Por eso los países del mundo están eligiendo para ellos el gobernante que sea más afín a ellos, porque el terreno para el reinado del anticristo es ese. Cuando todo esté en absoluto caos, absolutamente total, entonces un personaje que tenga unas capacidades, una sabiduría, un poder tan impresionante que llegue a dominar todos, ¿qué cree usted que hará la humanidad con ese señor? ¿Cómo lo venerarán? Y además, que no va a decir que él es cualquier personaje, él va a decir que es Dios mismo. Pero el que ha conocido a Cristo sabe que ese que va a gobernar así y que va a traerle paz a las naciones no es Dios. Por eso es lamentable que alguien, habiendo conocido al Señor, no afirme su corazón en Dios y ponga su esperanza más allá de las circunstancias, y mire que ya está pronto el Señor y que nos está preparando para que nosotros miremos un poquito más allá, y que cuando nos levantemos le damos gracias a Dios por este día. Pero hoy tú puedes venir por tu iglesia, hoy puedes venir por mí. Amén. ¿Para qué? Para que no nos desalentemos. La muerte de tantos hermanos ha sido leída por algunos como la nueva palabra que se usa en el argot de los intelectuales, y es la lectura. ¿Qué lectura hace usted de lo que está pasando? Esa palabra se está usando hoy. Y cuando uno escucha eso, dice: hoy es lamentable
Hoy es terrible lo que está pasando. Y entonces cuando miran para la iglesia, y ustedes siendo la iglesia del Señor y diciendo que son la iglesia que tiene en verdad la promesa de Dios, y por qué Dios no ha salvado tanta cantidad de hermanos que se han muerto, pastores que se han muerto, y esa lectura, aleluya, empiezan a verla como un fracaso, como una falla de la iglesia. Pero al contrario, para la iglesia esta es una gran victoria. Gloria al Señor. Que alguien se haya ido con Cristo, eso es lo mejor que le haya podido pasar. Sí, es verdad. Es cierto que en la iglesia, que en la familia quedará un vacío, pero esa persona pasó a estar con Cristo. Y esos versículos que hemos visto y que hemos leído tantas veces allá, que se ponen cuando una persona fallece, que ha terminado la carrera, aleluya, eso no es una frase de cajón, ni es un versículo bonito. Esa es una gran verdad de la Biblia para el que ha conocido a Cristo. Esa es una verdad. Terminar la carrera es lo más grande. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Esta verdad ha llegado hasta nosotros. Amén. Le llegó a los colosenses, pero esta verdad ha llegado hasta nosotros, así como a todo el mundo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el maligno era el que no iba a dejar, era el que iba a interponerse para que esta verdad no llegara, pero llegó. Amén. Esta verdad, se ha interpuesto el mal y ha usado cuanta cantidad de artimañas y de cosas para detener que no llegue, pero ha llegado. Esta verdad llegó a su vida, llegó a mi vida y está en mi vida. Gloria a Dios. Y llegará a todo el mundo. Si dice Pablo en el capítulo, en este versículo número 6, si Pablo dice que en los tiempos de él este evangelio ya había llegado al mundo conocido, porque el mundo conocido en ese momento era el mundo antiguo, no se conocía Occidente, América, todo lo que donde estamos nosotros en este continente no se conocía. Pablo hizo referencia a que el evangelio había llegado, o sea, tantas cosas que vivió Pablo, y era uno de los muy poquitos, el primer misionero como tal, consolidado y enviado por el mismo Dios. Y siendo tan poco el número de creyentes, sin embargo, el testimonio del evangelio había llegado al mundo antiguo. Había llegado. ¿Por qué? Porque en la predicación el día de Pentecostés, cuando Pedro predicó la palabra, dice la Biblia que había una cantidad de naciones ahí reunidas, o sea, de colonias de judíos que habían ido a la fiesta de Pentecostés o de las semanas, y ellos escucharon la predicación del evangelio. Cuando ellos se regresaron a su tierra, muchos de ellos iban ¿con qué? Con la predicación del evangelio, con el poder del evangelio. No tenían la Biblia muchos de ellos. El Nuevo Testamento se empezaba a consolidar en el sentido de que se iba a escribir la historia del Nuevo Testamento. Pero la iglesia, ya desde el momento en que el Espíritu Santo se derramó en Pentecostés, desde ese momento el evangelio empezó a cruzar barreras, a cruzar pueblos, naciones, y la predicación de los apóstoles, el envío de ellos a muchos lugares, fue a confirmar. Pablo, cuando envía la carta a Roma, él deseaba llegar a Roma, pero no era porque no hubiera creyentes en Roma, era porque ya lo sabían. Ya había una iglesia en Roma, bendito el Señor, a la cual Pablo deseaba llegar, y Dios le permite entonces a Pablo escribir la carta más impresionante del Nuevo Testamento, porque eso es el evangelio completo, en la carta a los romanos. Ahí llega Pablo a los romanos y les escribe
qué tremenda enseñanza de qué es el Evangelio. Y por eso en la carta a Roma es que Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio. Y hace esa declaración tan impresionante, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al gentil, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, se manifiesta por fe, o sea, la persona que es capaz de oír y cree esa palabra, y para fe, o sea, para permanecer en fe en Cristo, porque el justo por la fe vivirá. Gloria al Señor. Así que por eso nosotros estamos en Cristo, porque nos llegó esta buena noticia. Oiga, ¿qué podrá decir esta humanidad? Aleluya. ¿Qué podrá alguien decir en medio de lo que estamos viviendo en el siglo XXI, el año 2021? ¿Cuál persona, cuál nación se levantará el día que Cristo esté en el gran trono blanco? Porque el trono blanco no es un día bueno, es un día de juicio. Aleluya. Para todas las naciones, para todos los desde Adán allá en adelante, toda la descendencia de Adán, los que estén ahí que no obedecieron, para Caín y todos los que no obedecieron, van a estar allá, porque se abrirán los libros, gloria a Dios, y se mostrarán todas las cosas que los hombres hicieron, porque el mar, porque el Hades entregará a todos los muertos, y los muertos estarán de pie ante Dios. Gloria a Dios. Y entonces cada generación tendrá un juicio propio, porque Dios no va a juzgar a los del diluvio, a los después del diluvio, a los de la ley, no los va a juzgar con el Evangelio. Oiga, ustedes, ¿por qué no obedecieron el Evangelio? Porque a cada uno los va a juzgar por el Evangelio. Pero esta generación, esta gente, todos los que hoy están escuchando y los que hoy me escuchan, van a tener un evangelio un día que van a oír. Pero no lo espere oír en el día del juicio final, cuando estén los muertos levantados. Escúchelo ahora, para que te conviertas y salgas de entre los muertos y te conviertas al Dios vivo y verdadero, y lo alabes y lo reconozcas y lo glorifiques. Bendito sea el Señor, porque por eso es que está llegando esta noticia a todo el mundo. Cuando esta noticia se convierte en algo extraordinario, cuando yo oigo y conozco la gracia de Dios en verdad. Amén. Esto es alentador, esto se vuelve algo fascinante, algo a lo cual uno se entrega de corazón el día que conoce la gracia de Dios en verdad. Pero para eso hay una sola fórmula, y es que la persona oiga. Gloria a Dios. Por eso yo siempre le recomiendo a todo el mundo: ¿qué necesita usted para ser salvo? ¿Qué necesita usted para perseverar? ¿Qué necesita usted para vencer la tentación? ¿Qué necesita usted para todo? Dice, oiga. El día que usted oiga a Cristo, oye la palabra de Dios, en usted se desata una fuerza impresionante. Es la fuerza del poder del Evangelio, es la fuerza del poder de la palabra, que lo va a ayudar a superar lo insuperable. Gloria a Dios. Que lo va a afirmar, que lo va a hacer vivir, que lo va a hacer detener. ¿Por qué? Porque has conocido la gracia de Dios en verdad. Gloria al Señor. Pablo dice, Pablo dice que con dolor lo tiene que decir: algunos no han conocido a Cristo, para vergüenza vuestra lo digo. Pablo llega a decir eso, escribiendo en sus cartas, que hay gente que estando dentro de la iglesia no había conocido a Cristo. Ahora la pregunta es, si en ese tiempo, cuando no había una Biblia que se pudiera tener, porque en ese tiempo, imagínate usted para armarse la Biblia y tener la Biblia.
Si había que hacer, cuando apenas empezaban a salir los pergaminos, y para armar un pergamino era de pieles de animales, un pergamino era muy costoso, porque necesitaban no sé cuántas pieles para armar un pergamino, un rollo que llegaría a tener hasta 60 metros, y necesitaba el sacrificio de no sé cuántos animales para esas pieles, para hacer una de 30 centímetros, y ahí se iba cosiendo miren lo fácil que era en ese siglo primero usted tener la Biblia. Si usted se conseguía el rollo de Isaías, ya esa era para tener la Biblia había que tener una sala, una biblioteca completa. Hoy, mire, aquí, un aparato de estos que pesa ¿cuántos gramos? 300, 200 gramos. Puede tener 50, 100 traducciones de la Biblia, las que hayan por haber. Aquí, ¿habrá excusa para esta generación? ¿Habrá excusa de que no oyeron? ¿De que no entendieron? ¿Habrá excusa para la iglesia de que no fue posible, que no hubo claridad en el mensaje, cuando Dios ha preparado siervos, siervas, servidores que predican, que enseñan la palabra con puntualidad y con autoridad del Espíritu Santo, para que nadie se quede sin ese conocimiento? Aleluya. Por eso no podrá haber excusa. Bendito sea el Señor, porque Dios nos ha dado un conocimiento valiosísimo. Gloria a su santo nombre. Gloria a su santo nombre. Ha llegado a todo el mundo y lleva fruto y crece. El Evangelio necesariamente produce fruto. El Señor dijo: no puede el buen árbol dar malos frutos. No puede. O sea, si yo tengo un naranjo, si yo tengo un mandarino, ese árbol necesariamente va a dar esa clase de fruto. Si usted ha conocido a Cristo, la gracia de Dios, en verdad, usted puede llevar fruto. Amén. Se puede dar fruto. Puede llegar a conocer esa gloriosa esperanza de que desde su vida otro se sacie. Ningún árbol da fruto para sí mismo. Sobre eso he reflexionado. ¿Cuál árbol se gloría de sí mismo? ¿Cuál árbol se resiste? Que cuando tiene el fruto dice: no, eso es mío, eso es lo mejor que yo tengo. Ningún árbol se resiste. Los árboles sencillamente están para dar fruto, pero el fruto tiene que servir para que alguien sacie su hambre, sacie su sed. La iglesia está en este mundo y lleva fruto y crece, porque en este mundo hay hambre, hay miseria, hay sed espiritual, y solo el mundo, la iglesia, lo puede saciar con esta bendita palabra, con este evangelio. Pero este evangelio tiene que producir un fruto desde la iglesia. Gloria a Dios. La iglesia entonces no puede estar solamente para apacentarse a sí misma. La iglesia tiene que ser como también Dios la ilustra, que es una lumbrera, o sea, que está arriba. La iglesia también está como la sal, como lo que le da sabor a la tierra, y por eso Dios compara la iglesia y da una cantidad de ilustraciones
para que nosotros podamos entender lo que en verdad somos como pueblo del Señor, como iglesia de Dios, que hemos conocido la gracia de Dios. Entonces, hay un imperativo, y es que la iglesia da fruto. Diga amén. Diga amén. ¿Por qué? Porque Cristo para eso nos llamó. No crea que Dios le dio el nombre, le dio el Espíritu Santo. Aleluya, le dio dones para que usted diga: ay, yo no sé qué hacer, ay, yo no sé qué tengo, ay, yo no sé si Dios me ayuda, ay, yo no sé si Dios está conmigo. No sigas con esa actitud de que no sabes qué tienes, que no sabes quién eres, porque Dios te dio identidad. Tú eres alguien especial, tú estás puesto aquí para llevar fruto. Aleluya. Y para apoyar tres cosas fundamentales que dice el solo versículo 6, que ha llegado a todo el mundo: conocimiento, hay conocimiento del Evangelio y llegó a todo el mundo, y hay fruto. Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses 1:8. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Oiga, impresionante lo que Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica. Y lo que deja ver en alto relieve, sobresale en la iglesia en Tesalónica también, es que de ellos se divulgó la palabra de Dios, haciendo referencia a que el fruto del Evangelio ha llegado a muchos lugares. Y dice: no solo en Macedonia. Macedonia no era una ciudad, era toda una región completa. Y Acaya no era una ciudad, era toda otra región completa. Dice: allá ha llegado el Evangelio, sino que en todo lugar se oye, y hay algo extraordinario. También la fe en Dios se ha extendido, de modo que los que estaban predicando, Pablo y su equipo de colaboradores, dice: no tenemos necesidad de hablar nada. Qué lindo que cuando la iglesia llega a tener conocimiento de Cristo de verdad y llega a dar fruto, no se necesita hacer tanto énfasis en aprender la Biblia, la doctrina, sino que la iglesia se convierte en ese grupo de capacitadores que extienden el Evangelio, que hacen afirmar la gente en Cristo de tal manera que no hay necesidad de que se tengan que hacer tantas enseñanzas. Pero hoy, a veces lo insólito y lo contrastante de la situación es que, habiendo tanta palabra, tanta enseñanza, haya gente que no tenga conocimiento. Aleluya. Hay gente que esté como desaprevenida, que no tenga claro las cosas de Dios. Por esto, yo a veces veo que esto, que puede ser una bendición, también se convierte en una gran maldición. Porque la gente aprendió a hacerle a esta cosa con este dedito, así. Y córrelo, y corra, y corra, y corra. Y hoy en día la gente, eso parece como cuando uno llega a un lugar, a una plaza, y hay tantas cosas para la venta que usted no sabe ni qué comprar. Porque si usted va estamos en Florida Blanca, la ciudad dulce de Colombia. Si usted va al festival que hacen en Florida Blanca, allá en el casco antiguo, usted ve dulces llenos, está todo lleno de dulces, por esa fila y por la otra, y todo lleno de dulces. Entonces la gente pasa y pasa y pasa y pasa, y hay gente que ni compra nada. No se detiene para saborear alguna cosa. A veces la gente hace eso con el celular. Pasa y mira el mensaje. Y por eso a veces aquí en este culto
puede ser que ahorita en este culto haya gente que aquí está en 3 cultos. Yo conozco gente que se mete hasta 3 o 4 cultos. Está en este culto y ahí pasa al otro culto y pasa al otro culto. Nunca se edificará. Será un niño espiritual. Y si usted me está oyendo y le duele, pues aprenda. ¿Por qué? Porque usted tiene una congregación, debe tener una congregación, debe tener un pastor. Es cierto que hoy en algunos momentos hay alguien que nos quedará virtual y será ministrado a miles de kilómetros, a cientos de kilómetros. Pero si usted tiene una iglesia y tiene un pastor, déjese apacentar de Dios. Alabado el Señor, porque Dios quiere edificarte. Bendito sea el Señor. Pero si usted pasa así, escucha un sermón y dice, ay no, esto está bonito, y escucha otro y otro pedacito y otro pedacito, y se volvieron especialistas en los canales de esta cuestión de las redes sociales. ¿Para qué? Para recortar predicaciones. Uno a veces va a escuchar algo y está tan lindo, y uno empieza, no, ya, porque esto se volvió negocio. Porque si un video lo miran no sé cuántos miles o cientos de miles de veces, eso va dándole plata a la gente. El evangelio, también para los que me escuchan aquí, si no están de acuerdo, yo qué culpa, pero tengo que decirles la verdad, porque Cristo me mandó a predicar la Biblia para que la gente se salve, no para que la gente se emocione por momentos y por ratos, para que la gente esté desaprevenida. Yo me mandó el Señor, a mí me mandó a predicar el evangelio, porque tengo que responderle a Dios un día por la iglesia donde Él me puso, porque me dice a mí el Señor como quien va a dar cuentas. Así que yo haré lo que Dios me diga, predicar en la iglesia, apacentar la grey del Señor. ¿Para qué? Para que esta iglesia llegue a ser una iglesia fortalecida, firme en Cristo, que tiene claro quién es su Dios. Alabanzas a Dios, porque todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. ¿Qué hace Dios? Pues Dios nos está podando, porque ¿qué quiere de nosotros? Que demos más fruto. Bendito sea el Señor. Y estos, capítulo 17, verso 11 dice, y estos judíos en Berea, ese es un paréntesis que pongo ahí, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Los creyentes en Berea, cuando recibieron el evangelio, ¿qué dice Pablo? Que eran más nobles, aleluya, que eran más sencillos, porque esta gente, cuando escucharon el evangelio, ¿sabe qué hacían? Corroboraban en la Biblia. Miraban en la Biblia a ver, eso que está predicando, eso que está diciendo, eso sí lo dice la Biblia, o eso no lo dice la Biblia. Necesitamos una iglesia que corrobore. Amén. Una iglesia que indague, que le guste esto, que se coma esto, la palabra, el libro, que lo lea, que lo estudie, que lo medite. Gloria al Señor. Como los hermanos en Berea, porque ellos escudriñaban cada día las escrituras. Eso significa que una de las tareas de la iglesia, ¿cuál es? Escudriñar cada día las escrituras. No cada 3 días, no cada 8 días, no cada 20 días, sino cada día que yo pueda abrir la Biblia, escudriñar las escrituras, que cuando esté predicando, el que esté predicando, que yo pueda mirar, oiga, sí, eso lo dice la Biblia, que haya gente así, porque esto se aprende, gloria a Dios. El versículo 7 dice, así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo, para el bien de ustedes. Vea la carta, por eso es bueno estudiarla. Por eso a mí me gusta a veces leer la Biblia así, hacer una lectura. Estamos haciendo una lectura de la Biblia, versículo a versículo.
¿Por qué? Porque cuando uno arma un sermón temático, entonces uno coge un versículo y lo va relacionando con otro, porque eso yo hago acá. Yo estoy estudiando paso a paso, pero relaciono versículos de otras cartas, de otros textos de la Biblia, y los traigo acá, pero voy yendo paso a paso. ¿Para qué? Para que nosotros veamos que la Biblia tiene un mensaje completo y que cada carta, cada escrito tenía una razón de ser. Pablo dice que esto que ha pasado, que está pasando en la iglesia, en Colosas, que es una iglesia que se caracteriza porque son santos, fieles, hermanos en Cristo, que ahí está el amor de Dios, que ahí está la fe, que ahí está el amor por los hermanos, que es una iglesia que lleva fruto, que lleva conocimiento. Gloria al Señor. Eso, el versículo 7 empieza a hacer una conclusión, dice, así lo aprendieron de Epafras. Ese término, esa palabra, ese señor casi no es leído, nadie lo conoce. Pero este hombre era el ministro, fue el predicador, fue el maestro de la iglesia en Colosas. Y Pablo le hace un reconocimiento a él. Y dice, y también en Filipenses dice Pablo que este hombre, este compañero, este consiervo, Epafras, este hombre fue compañero de prisiones por causa de Cristo Jesús. Y él le habla con cariño y con ternura. Dice, nuestro querido, nuestro apreciado colaborador, porque nosotros simplemente somos colaboradores. Pero no se queda ahí, sino que también lo destaca, es un fiel servidor de Cristo para el bien de la iglesia en Colosas. Esto lo aprendieron. Por eso cada pastor que pasa en una congregación no puede quedar esa historia en el olvido. La predicación de todos los ministros que han venido a la cumbre no puede quedar simplemente en que fueron buenos pastores. Tiene que quedarse en que haya una iglesia que esté firme, consolidada en la fe, en la palabra del Señor, y que hayan aprendido de ellos. Gloria al Señor. Somos llamados para eso. Por eso Dios pone un predicador. Fíjate que Pablo resalta aquí, yo se lo acabé de decir hace un momento, pero se lo confirmo con la Biblia, que la iglesia debe tener alguien que esté ahí. Y Colosas era una iglesia que tenía a un predicador que estaba ahí. Así lo aprendieron de él. Bendito el Señor. Fue él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Gloria al Señor. O sea que había un ministro que decía, allá en Colosas hay una iglesia que tiene esto, que tiene aquello, que es así. Bendito el Señor, porque esa iglesia estaba pendiente. Gracias a Dios, esa iglesia en ese tiempo no había internet, no había tantas cosas y podía estarse. Pero hoy en día, cuando hasta la gente, no me gustó la predicación del pastor Juan esta noche en la cumbre, el día 27 de enero del 2021, entonces me voy para la iglesia vecina, porque aquí tengo una iglesia a 3 pasos y allí tengo otra iglesia a 3 pasos y me voy. Pero qué bueno por la gente que sabe a dónde pertenece y dónde debe estar, porque la iglesia necesita eso. Pero uno tiene gente andante, creyentes andantes. Hermano, es que yo no estoy cómodo aquí con el ministro, es que no me gusta el ministro. Bueno, si le ve algún pecado, si es por un pecado que no tiene y se puede confirmar, pues denúncielo. Amén. Sí, porque el que sube aquí, no esto, no el altar, hermano, no, es que esto no es de santidad, es el que ministra desde aquí a la iglesia, debe vivir en santidad. Gloria a Dios, debe tener un testimonio de que es así como dice aquí de este hombre, Epafras, un fiel ministro en Cristo Jesús. Bueno, voy a dejar hasta aquí. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y después terminamos esta partecita que sigue, porque creo que es importante que la iglesia siga siendo edificada en el conocimiento. Gloria a Dios. Por eso los hermanos que yo he administrado, yo procuro no irme con trasteo.
La única gente que yo cargo es mi familia. Amén. Si algún hermano llega aquí, que llegue, porque tampoco voy a impedirlo, pero llegará por circunstancias de trabajo, porque le tocó mudarse por algo, pero que no lleguen los clientes, ay hermano, es que no estamos, es que me toca. No, no, no. Yo no concibo una iglesia así, porque eso sería una iglesia donde no quedó fundamento de esto. Por eso donde yo he llegado a predicar, acostumbro a enseñar la Biblia. Y le pido a la gente que no crea nada si no se lo demuestran por la Biblia. Estemos de pie, hermanos. Porque cuando hay una iglesia que está así, si llegó un ministro y está teniendo dificultades en algún lugar, ¿sabe para qué es la iglesia? Para apoyarlo. Amén. Para eso Dios pone unas columnas ahí. Vamos a orar por él. Vamos a apoyarlo, vamos a ayudarlo, vamos a hacer que esto surja. No, vámonos, nos vamos de aquí. No te vayas. Porque si Dios te puso, no te vayas. Yo he tenido que hablar con varios hermanos y decirles y orientarlos, hermano, ¿cuál es la razón de moverte? No, que yo definitivamente estoy aburrido. No. Métate más bien a la presencia de Dios. Hable con Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Amén. Y al final, esa gente, oiga, termina armándolo a uno. Yo le pido que me ayuden, que me soporten. Amén. Porque a veces la figura del pastor a veces resulta dura. Pero cuando Dios le dice a uno que hable, a uno le toca hablar. Amén. Pero hay gente que termina amándolo a uno mucho. Uno termina pegándose a unos hermanos de una manera impresionante que el corazón queda ahí. A uno, Dios lo que hace con el ministro es que le ensancha el corazón y le mete una cantidad de hermanos de allá, del otro lugar y allá y de allá. Y Dios le ensancha el corazón para amarlos a todos. Amén. Pero yo no ministro los hermanos de otros lugares. De donde me vine, si alguien me llama y habla conmigo, le doy una orientación, pero lo aterrizo y digo, hermano, háblate con tu pastor. Yo te puedo aconsejar porque yo tengo palabra para decir. Pero si yo veo que un hermano se me va, yo tengo que decir, hermano, hable con su pastor porque Dios le dio una autoridad al ministro que está allá y yo te puedo aconsejar, pero me puede ir mal a mí porque yo no respeto la autoridad. Allá hay una autoridad delegada. Así que por eso es lo que debemos aprender como iglesia del Señor, y entonces nos dejaremos apacentar de Dios y seremos gente que llevamos fruto. ¿Ves a alguien desanimado? No, hermano, esto va a tocar como vinos de aquí. Recuerde que los creyentes se mueven cuando Dios los mueve. Hay hermanos que les toca irse y con dolor los despedimos, pero es porque les tocó irse, porque les salió una oportunidad, porque hay una forma, hay un trabajo y los despedimos. Y yo tampoco soy de hermano, si usted no se queda aquí, le van a caer rayos y centellas. Olvídate de eso. Porque eso no es la Biblia. Eso no enseña la Biblia. Amén. Entonces, a la gente no hay que obligarla a servir, ni hay que detenerla. A la gente hay que dejarla surgir. Amén. Hay que dejarla servir. Gloria a Dios. Pero que donde te vayas, brilles. Des fruto. Sepas
que tienes una carga con Dios. Eterno Padre Celestial, yo te doy gracias.